que una gran bienvenida a todos los que disfrutaron de la comida material y los que ahora disfrutamos también de la presencia de Dios. Bienvenidos a los que nos siguen por internet, a través de Bambuser y a través de YouTube. Bienvenidos y que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de cada uno en esta tarde. El día de mañana se celebra en toda la cristiandad en el mundo el día de Pentecostés. Aquí en Suecia es día feriado, antes era el lunes también, el día después de Pentecostés luego se sacó para celebrar el día nacional el 6 de junio. Pero mañana es el día Pfingst, Pentecostés, y cuántos quizás ni tienen idea lo que se está celebrando, simplemente algún día libre o los que trabajan especialmente en la salud y trabajan el sábado o el domingo, podemos, si trabajamos, cobrar un poquito más, pero a veces no hay celebraciones en este país, que fue un país cristiano de origen, quizás ni se tiene una idea qué es lo que se está celebrando. Pero mañana es el día de Pentecostés. La reunión la tenemos hoy, ya que aprovechamos a tener toda esta jornada con el almuerzo compartido y luego la reunión. Hay otro grupo de la iglesia que está teniendo una actividad especial esta semana y mañana tendrán su reunión final en la tarde, cuando acostumbramos nosotros a tener nuestra reunión. Por eso nos reunimos hoy sábado. Dice la Biblia en cuanto a ese día, primero, en el libro de los Hechos, y leo en esta versión la Biblia al día, capítulo 1 y versos 4 y 5, Jesús está hablando las últimas palabras con sus discípulos y les dice: Jesús les pidió que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como les había dicho, el Espíritu Santo descendiera sobre ellos en cumplimiento de la promesa del Padre. Juan los bautizó en agua, les recordó, pero dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y luego el capítulo 2 y verso 1 es el capítulo cuando se recuerda mismo el día de Pentecostés. Dice: 7 semanas después de la muerte y resurrección de Jesucristo, llegó el día de Pentecostés. Y los creyentes estaban reunidos juntos aquel día. Y un poquito más adelante, versos 40 al 42, dice: entonces Pedro predicó un largo sermón acerca de Jesús y exhortó ardientemente a los oyentes a huir de las perversidades del mundo. Los que creyeron sus palabras, unos 3.000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y para participar en los servicios de comunión y oración. El día de Pentecostés era una fiesta, una de las grandes fiestas del pueblo judío, del pueblo de Israel, y se celebraban 7 semanas después de la Pascua. Pero ese día de Pentecostés, y es lo que a nosotros nos atañe, se inicia oficialmente la iglesia de Jesucristo en la tierra. Esa iglesia de la cual Jesús un día había dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús. O sea, la iglesia no es de ningún pastor, ningún apóstol, ninguna comisión directiva, sino que la iglesia es de Jesús. Él es el autor de la iglesia y Él es el que está en la iglesia llevándola adelante. Ese día entonces comienza la iglesia de Jesús en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, y luego a través de los años los discípulos, los apóstoles se fueron yendo por diferentes partes del mundo conocido de aquel tiempo y los fueron llenando con la palabra del Evangelio de Jesús. Y eso lo leemos en el libro de los Hechos y luego en las cartas que encontramos en la Biblia. Y luego el Evangelio se fue extendiendo, llegó a Sudamérica, a toda Europa, Sudamérica, Asia, África, y hoy en todo el mundo se predica
el Evangelio de Jesús de la misma manera que lo estamos haciendo hoy aquí, este sábado por la tarde. Así que hoy, en realidad sería mañana, pero hoy puedo y quiero decirles feliz aniversario, Iglesia de Jesús. Amén. Y ustedes me lo dicen a mí también, porque yo también pertenezco a la Iglesia de Jesús. Feliz aniversario, Iglesia de Jesús en la tierra. Nosotros como organización, nosotros como Iglesia Nueva Vida, celebramos en el mes de octubre 3 años de vida. Pero la Iglesia de Jesús tiene aproximadamente 2000 años en la tierra y hoy estamos celebrando un nuevo año. En la hoja de programación que he escrito, con la programación, y muchos de ustedes la han recibido el domingo pasado o este domingo, también hay un saludo que he escrito para todos con respecto a este día que estamos celebrando en este fin de semana. Quiero leer el tema que he anunciado para hoy, es la salvación y los 2 bautismos bíblicos. Posiblemente el tiempo no dé para hablar de los 3 temas, pero por lo menos 2 quiero tocar sí o sí. Y para eso quiero seguir leyendo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. A partir del verso 36 en adelante. Luego del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre aquellos aproximadamente 120 que estaban reunidos en un lugar que se llamaba el aposento alto, vino el Espíritu Santo tal como había sido prometido, y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Luego de eso, el apóstol Pedro, que fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, el apóstol Pedro comienza a predicar, comienza a hablar de Jesús. Y entonces termina su sermón diciendo: por lo tanto, ciudadanos de Israel, declaro que Dios ha hecho Señor y Cristo al Jesús que ustedes crucificaron. Aquellas palabras de Pedro los conmovieron tan profundamente que le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Cada uno de ustedes, dijo Pedro, arrepentido, tiene que darle la espalda al pecado, regresar a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo, si desea alcanzar el perdón de los pecados. Y entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Como dije entonces, mi tema que he anunciado para hoy es la salvación y los 2 bautismos bíblicos. En primer lugar, entonces, la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo se obtiene la salvación? Entonces, como ustedes, los que me conocen saben, me gusta ir al diccionario. Y la palabra salvación dice liberación, rescate o redención. Redención. Y la Biblia dice que hemos sido redimidos a través de la muerte de Jesús y a través de la sangre que Él derramó en la cruz. Hemos sido redimidos. Y entonces redimidos quiere decir salvos, liberados, rescatados. Pero entonces podemos preguntarnos como los judíos se preguntaron una vez que Jesús les dijo: solamente el Hijo les puede hacer libres. Y ellos dijeron: ¿pero libres de qué si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y quizás hoy también hay quienes se pregunten: ¿pero liberados de qué? ¿Rescatados de qué? Dice la Biblia que éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Dios, cuando creó al ser humano, lo creó libre, lo creó inocente, puro, sin mancha. Pero luego, como dice la historia y dice la Biblia, el hombre cayó en pecado y ahí en desobediencia contra Dios, y ahí entró el pecado del ser humano y la separación con Dios. Y entonces pasó el ser humano a ser esclavo del pecado. Y necesitaba, para ser libre, que alguien, o de alguna manera, fuese rescatado, liberado, redimido. Y entonces, la única forma que Dios encontró para liberar al ser humano de la carga del pecado, de la consecuencia del pecado,
fue enviar a Jesús, su Hijo, a la tierra. Y dice la Biblia que a través de la muerte de Jesús en la cruz y a través de su resurrección es que podemos ser liberados, rescatados, es que podemos ser redimidos. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos hemos pecado y estamos apartados de la comunión con Dios. Y por eso tantas veces hemos escuchado en hombres y mujeres que han recibido a Jesús en su corazón y nos cuentan y nos dicen: había un vacío en mi corazón, había algo, como que algo faltaba. Es un vacío interior que no lo podía llenar con nada. Lo quise llenar con placeres, con dinero, con esto, con lo otro, y no lo podía llenar. Hasta que encontraron a Jesús. Jesús entró en la vida de esas personas y ese vacío fue llenado. Volvieron a tener comunión con Dios, porque eso es lo que Dios quería hacer. Pero para poder entonces recibir esa liberación, recibir esa redención, necesitamos ser liberados por el poder de Jesucristo. Ahora, eso es la salvación. Ahora, ¿cómo se obtiene la salvación? Dice el capítulo 2 y el versículo 12 del libro de los Hechos: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. No hay otro nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos, dice otra versión. Hay un versículo que se le llama la pequeña Biblia, y es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En una oportunidad Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre, nadie llega a Dios si no es a través de mí. O sea, queridos, solamente a través de Jesús es que tú y yo podemos lograr la salvación de nuestra alma. Solamente a través de Jesús es que tú y yo podemos ser liberados del pecado, podemos ser redimidos. Solamente a través de Jesús. Pero entonces puede venir la pregunta: pero y entonces decíamos que éramos esclavos del pecado, ahora podemos ser liberados del pecado a través de Jesús, pero entonces ¿qué hace Dios con el pecado? Puede ser la pregunta que viene. Y la Biblia, que tiene respuesta para todas las preguntas, nos dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia que cuando Dios perdona nuestros pecados, los olvida, los tira a lo profundo del mar. O sea, Dios se olvida. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Dios se olvida una vez y para siempre de nuestros pecados. Y nos mira. Cuando Dios nos mira a través de Jesús y a través de su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. En una oportunidad un hombre en la Biblia hace una pregunta franca, sencilla y concreta. Le dice: varones, ¿qué haré para ser salvo? Fue concreta la pregunta y bien sencilla, y la respuesta fue tan concreta como la pregunta. El apóstol Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bendito sea Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y sabes, no es más difícil que eso. Algunas religiones o algunas personas lo quieren hacer tan difícil, lo quieren complicar la salvación, el perdón de los pecados, la comunión con Dios. Y no es nada más difícil que eso.
¿Qué haré para ser salvo? Fue la pregunta concreta, y la respuesta fue tan concreta como la pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bendito sea Dios. No hay que hacer buenas obras, no hay que hacer penitencias, no hay que golpearse el cuerpo como algunos hacen cuando llega la Pascua. No hay que hacer nada de eso, porque el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra liberación ya lo pagó Jesús. Tú y yo no tenemos que hacer buenas obras, no tenemos que pagar nada para recibir la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados, porque lo que había que pagar lo pagó Jesús, muriendo en una cruz como un malhechor. Y por eso alabamos y bendecimos el nombre de Jesús, y por eso hay agradecimiento en nuestro corazón, porque Él hizo todo lo que había que hacer para que yo hoy pudiera tener salvación de mi alma, para que yo hoy pudiera tener paz en mi corazón, porque mis pecados han sido perdonados, porque yo puedo mirar el futuro como cantaban los niños, puedo mirar el futuro con fe y esperanza, porque sé que hay un cielo que me está esperando cuando mi tiempo en la tierra se termine. Amén. Sea bendito el nombre de Jesús. Ahora también es importante lo que Pedro le decía a la gente en el día de Pentecostés. Cuando ellos le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Y Pedro les contesta, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Arrepentíos. Y la palabra arrepentimiento no es otra cosa que cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Entonces cuando el apóstol dice arrepentíos, lo que está diciendo es tienen que cambiar de mentalidad, tienen que cambiar de pensamiento. Y cuando nuestra mentalidad cambia y nuestro pensamiento cambia, también cambiamos la actitud. Somos otras personas. No super santos que andamos en la tierra diferentes a los demás. Somos tan humanos como cualquiera, con los mismos problemas que tiene cualquiera, con las mismas enfermedades que tiene cualquiera, pero con la gran diferencia que no estamos solos, sino que caminamos por la tierra con Jesús en nuestro corazón. Con alguien que nos ayuda y nos guía todos los días de nuestra vida. O sea que el que recibe a Jesús en su corazón, recibe un cambio, recibe una transformación de su vida. Y es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. O sea, nacimos una vez de nuestra madre, pero luego hay un nuevo nacimiento que es cuando nacemos, digamos, para entrar en el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento lo hacemos a través de nuestra fe en Jesús y a través de recibir a Jesús en nuestro corazón. Y entonces se ven las cosas diferentes. Se actúa de una manera diferente cuando Jesús está en nuestro corazón. Dice la Biblia, y yo digo algunas otras cosas, se actúa de una manera diferente. El que robaba, no roba más. El que mentía, no miente más. Ni siquiera las llamadas mentiritas piadosas que no existen. O se habla la verdad o se habla mentira. El que pasaba diciendo palabras feas o como los chilenos dicen garabatos a cada 2 o 3 palabras, ya no lo hace más. Porque ahora hay una actitud diferente. Ahora hay un pensamiento, una mentalidad diferente. El que maltrataba física y psíquicamente a su esposa o a su esposo, no lo hace más. Porque ahora Jesús está en su corazón. Ahora es Él el que guía sus pasos y el que le ayuda a caminar como Dios quiere que caminemos. El que trataba de engañar en su trabajo, de repente ahí pagando menos impuestos de lo que hay que hacer, ya no lo hace más. Porque ahora hay un cambio de actitud. Ahora se es una nueva persona. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo en una oportunidad, yo estoy a la puerta, o sea, a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
sea, en otras palabras más entendibles, Jesús dijo: si alguno abre la puerta de su corazón y me recibe, yo entraré a vivir la vida con esa persona. Y esa persona podrá contar conmigo en todos los momentos y en todas las situaciones de la vida. En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, como acostumbramos a decir en la promesa del matrimonio. Él ha prometido estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Claro, después de recibir la salvación hay que cuidarla. La Biblia dice: cuidado, no descuides la salvación tan preciosa. Hay que cuidarla orando, hablando con Dios, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia todas las veces que sea posible para estar con los hermanos que tienen una misma fe que nosotros, para ayudarnos mutuamente, fortalecernos mutuamente. Bendito sea Dios. Dice el apóstol Pablo a los romanos más o menos lo mismo que leímos en el día de Pentecostés: porque todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Y querido amigo o amiga que estás aquí hoy de tarde o que nos estás mirando por internet, este mismo día o cuando nos estés mirando por internet, tú puedes decirle a Jesús: entra en mi corazón. Tú puedes decirle a Jesús: abro la puerta de mi vida para que tú entres. Y quizás tú tienes pensamientos: ¿será, no será? ¿Será verdad, no será verdad? ¿Sabes? Muchos han dicho: está bien, voy a probar si de veras existe Jesús y puede hacer una obra de esa forma en mi vida. Y lo han probado. Y cuando lo han probado se han dado cuenta que Jesús vive. Él murió en una cruz, Él resucitó y hoy vive. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si quieres probar a Jesús, te animo a probarlo y darte cuenta que Él es una realidad, que Él quiere entrar en tu corazón, que Él quiere perdonar tus pecados, que Él quiere darte una paz profunda en tu alma, una paz que nada ni nadie puede quitarte. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es una paz normal que está dentro del ser humano. Es una paz especial, única, que Jesús da a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Si quieres probar a Jesús, haz lo que dice la Biblia: invoca el nombre de Jesús y serás salvo. Recibirás el perdón, el cambio. Quizás no lo veas enseguida, pero mañana, pasado, la semana que viene, comenzarás a notar: pero ¿qué pasa conmigo? Ya no soy el mismo. Ya algo cambió dentro de mí. Y te vas a acordar de mis palabras y vas a decir: es que yo le dije a Jesús que si era verdad entrar en mi corazón. Indudablemente Él entró. Y comenzó a cambiar mi pensamiento, mi mentalidad y mi actitud. Bendito sea el nombre del Señor. Dije que hoy iba a hablar también sobre el bautismo bíblico. El bautismo bíblico en las aguas. Yo pensaba cuando estaba preparando esto hace un par de días, quizás muchos de nosotros o mucha gente que lo vio por televisión, millones lo vieron por televisión, quizás muchos todavía tienen en la retina de sus ojos el bautismo de la princesa Estelle de Suecia hace unos días atrás. Fue toda una ceremonia y esa ceremonia termina con un poquito de agua en la cabeza en un bebé de 3 a 4 meses, que es lo que tiene la princesa Estelle de Suecia. Y aquí ya quiero decir dos cosas con respecto al bautismo bíblico en las aguas. En primer lugar, el bautismo bíblico no es para bebés. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Leímos de Pedro que le dijo a la gente: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados. Y entonces me pregunto, un bebé inocente de 3, 4 meses, 1 año, 2, ¿puede creer en Jesús? ¿Puede tener la suficiente razón como para decir: invoco el nombre de Jesús para ser salvo? ¿Un bebé de 3, 4 meses puede arrepentirse de sus pecados? O sea, para ser bautizado en las aguas conforme la iglesia evangélica predica, hay que tener una edad prudente como para poder creer en Jesús, para saber lo que se está haciendo, para poder decir: yo creo en Jesús, quiero ahora ser bautizado conforme Jesús me enseñó en la Biblia. Y quiero leerles la historia que encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 4, y lo quiero hacer con algunas fotos que sacamos el año pasado en el campamento a orillas del lago Mälaren, y tengo el permiso de la persona que vamos a ver en la foto, que se llama Sandra. Me dio el permiso para hacerlo. Y entonces encontramos en la Biblia a un hombre llamado Felipe. Era un discípulo de Jesús. Era alguien que se fue por un lado y por otro predicando el Evangelio, haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy, diciéndole a la gente: invoquen el nombre de Jesús y serán salvos. Y entonces él se encuentra con una persona que iba en un carruaje, dice la Biblia. Y conforme la Biblia nos enseña, era una persona importante. Parecería ser el ministro de Economía de Etiopía, que había venido a Jerusalén seguramente a adorar a Dios, porque había venido seguramente o a hacer algún negocio, la Biblia no lo dice, o si no había venido a la fiesta, tendría algún ascendiente judío israelita y había venido a adorar a Dios. Y entonces se encuentran Felipe y este hombre etíope. Y vamos a ver un poquitito corto la historia. El capítulo 8 y verso 35 empezamos. Porque él estaba leyendo el Antiguo Testamento, que es lo que había en aquel tiempo. Y dice la Biblia que él leía la parte de Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y entonces Felipe dice, basado en aquel pasaje bíblico y en muchos otros, se puso a hablarle de Jesús. Seguramente le contó el plan de salvación, seguramente le habló del bautismo en las aguas porque Jesús mismo lo enseñó. Y entonces dice que a un lado del camino encontraron agua. Y el funcionario dice, mira, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Le hace una pregunta concreta. En otra versión dice, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? Y entonces la respuesta está en el versículo 37, cuando Felipe le dice, siempre y cuando creas de corazón, no hay nada que lo impida. Y entonces, dice la Biblia, detuvieron entonces la carroza y bajaron ambos al agua. De la misma manera que el año pasado, en el mes de julio, lo hicimos con Sandra. Ahí estamos bajando y entrando en las aguas del lago Mälaren. De la misma manera que lo hizo Felipe y el etíope. Detuvieron entonces la carroza, bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Entonces entraron al agua como hicimos con Sandra y con otros el año pasado. Y cuando llegamos a una altura determinada, hicimos lo que Jesús nos mandó a hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Esa es la fórmula que Jesús nos enseñó. Y eso es lo que hacemos cada vez que bautizamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasamos a la próxima. Y ahí estoy con Sandra, con la mano levantada, seguramente diciendo la fórmula. Te bautizo para Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí todo el cuerpo entra en el agua. No la dejé mucho tiempo para que no se ahogara, por supuesto. Y luego entonces sale ya bautizada en las aguas. Dice, al salir del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Y el funcionario ya no lo vio, pero a pesar de esto, siguió gozoso su camino. Y entonces ahí venimos con Sandra, saliendo del agua, levantando las manos, dando gloria a Dios y aplaudiendo con alegría, porque había algunos que se habían atrevido a obedecer a Jesús. Gracias por las fotos. Y entonces, ahí vemos que había agua en abundancia, y es lo segundo que quiero decir. El bautismo bíblico es por inmersión. O sea, aspersión es un poquito de agua en la cabeza. Inmersión es cuando todo el cuerpo entra debajo del agua. Es como un símbolo, la Biblia lo llama, de la muerte al mundo, digamos, de la muerte al pecado. El cuerpo es sepultado, es un símbolo, por supuesto, es sepultado. Y es cuando sale, es como que hay una resurrección a una nueva vida. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, el bautismo en las aguas se hace, en primer lugar, en obediencia a Jesús. Porque eso fue lo que Jesús dijo, ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También, por supuesto, tomando el ejemplo de Jesús. Jesús también fue bautizado en las aguas. La Biblia nos cuenta que él vino a Juan el Bautista, que en ese tiempo bautizaba para arrepentimiento a la gente. Y cuando Juan el Bautismo lo ve, se da cuenta que es el Hijo de Dios. Y le dice, no, yo tengo que ser bautizado por ti y no tú por mí. Y entonces Jesús le dijo, Juan, deja, porque la Escritura tiene que cumplirse. Y Jesús es también bautizado en las aguas. Y cuando Jesús sale, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos y sintió una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y esa voz podemos sentir cada uno de nosotros cuando caminamos y hacemos la voluntad de Dios, no solo el día del bautismo, que en mi caso hace más de 40 años, y si les digo 50 ando por ahí. Pero cuando yo camino con Dios, cuando yo camino haciendo la voluntad de Dios, puedo escuchar al Padre que dice, ese es mi Hijo, en el cual tengo contentamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en el lago, como vimos, en un río, en el río Jordano, o como se bautiza mucho en Sudamérica, en ríos, entramos y salimos por el mismo lugar. Pero, por ejemplo, en estos bautisterios, como el que tenemos acá al lado, o como el que se han encontrado bautisterios de hace más de cerca de 2000 años atrás, en viejos templos que se han logrado descubrir. Uno entra por un lado, como en este lugar, se entra por este lado, pero luego se sale por otro lado. Como diciendo, entro por acá, pero cuando salgo, dejo atrás todo lo pasado, dejo atrás el mundo y su pecado, dejo atrás la vida vieja, porque aquí, ahora, todas las cosas son hechas nuevas. Bendito sea Dios. Y para terminar, permítanme decir, cuánto quisiera que todos los que han creído en Jesús y que quieren seguir caminando con Él y aún no han sido bautizados en las aguas, cuánto quisiera que en Drocuden, el sábado 4 de agosto, pudiera estar en el lago Mälaren bautizándoles
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el deseo que hay en mi corazón, porque es un mandato de Jesús, así que en obediencia a Él es que lo hacemos. Ahora quiero mostrarles un bautismo que hubo, solamente creo que es 1 minuto y medio, un bautismo que hubo hace alrededor de un mes y medio atrás. Alguien que muchos de nosotros conocemos, la familia Zagal. Y ahí está Elías, que me pidió que fuera yo quien lo bautizara. Deve avere in Cristo